Bienvenidos a la clase 4 de nuestro curso online de Figma. Hoy vamos a hablar de variables y estilos, qué son, en qué se diferencian y sus casos de uso. Recordá que puedes bajar el material de la clase desde nuestro perfil de la comunidad de Figma. Ahí vas a encontrar recursos y el paso a paso escrito de las actividades que hagamos hoy. Hoy vamos a hablar de dos formas de documentar dentro de nuestro diseño. Variables y estilos, en qué se parecen, en qué se diferencian y cuándo usamos cuál. Las variables son una forma de documentar atributos de diseño, como color, números y otros. Son una serie de definiciones. Por ejemplo, la variable colorBrand va a representar un valor de un color específico. Las variables pueden cambiar entre estas definiciones dependiendo del contexto en el que se aplican. Por ejemplo, esta variable colorBrand puede tener este valor de un celeste cuando estamos en un tema claro, pero cuando el dispositivo pase a un tema oscuro, puede que ese color se adapte a un azul más oscuro. Esto nos permite no solo documentar distintos usos, sino también distintas modificaciones de acuerdo al contexto. Por ejemplo, cómo un color se modifica entre un dark y un light mode, o cómo el tamaño de un padding se modifica en distintos tamaños de dispositivos, o tener una preview de la UI en distintos idiomas, como cambia entre el inglés y el alemán, por ejemplo. Para entender un poco mejor cómo funcionan estas variables, vamos a probarlo practicando. Vamos a empezar creando una colección. Las variables existen dentro de colecciones, así que lo que vamos a hacer es abrir nuestro menú de variables y vamos a crear una primera variable para que esto nos cree una colección. Van a ver que tenemos 4 tipos de variables, porque dentro de una colección podemos tener colores, números, strings y boolean. Los colores van a ser colores absolutos, no pueden ser gradients, no pueden ser imágenes. Los números van a ser valores numéricos, que pueden usarse para el padding, para tamaños de ancho y largo de distintos diseños, para la curvatura de las esquinas. Casi cualquier lugar en el que podamos usar un número vamos a poder aplicar una variable con un valor numérico. Los strings son texto escrito. Nos sirve para secciones con copy y para distintas funcionalidades un poco más complejas que iremos viendo cuando hablemos de prototipado. El boolean es un toggle de visibilidad de capa. Es muy parecido, si se acuerdan, al boolean que usamos en las propiedades de los componentes para la visibilidad on-off de una capa. Pero en este caso sirve para distintas partes de diseño que pueden estar on o off dependiendo de distintos contextos. Todo esto puede ser un poco difícil de entender, así que vamos a empezar con la que yo considero la más sencilla, que es color. Vamos a ir a nuestro modalcito, vamos a ir a crear variable y vamos a seleccionar color. Y como ven, esto nos crea una primera variable y una colección. Pueden ver que se llama colección 1. Desde acá podemos renombrarla. Lo que vamos a hacer es renombrarla como colores. Así esta es nuestra colección que tiene los colores. Después vamos a hablar un poco mejor cuando ya hayamos entendido todas las bases sobre cómo usar las colecciones, cuándo crear una nueva, cómo llamarlas y demás. A esta primera variable le vamos a poner color primario, porque la vamos a estar usando para nuestra card que vamos a estar diseñando hoy. Y de valor le vamos a poner, yo en este caso voy a estar usando este color, ustedes se sientan libres de utilizar el color que tengan ganas. Entonces ya tenemos nuestra colección llamada colores y nuestro primer valor. Lo que vamos a hacer ahora es crear lo mismo con todos los distintos colores de nuestra paleta. Esta es una paleta que yo les propongo para el diseño de hoy, pero obviamente ustedes pueden utilizar la paleta que tengan ganas o incluso después modificarla, porque esa es una de las grandes gracias de tener estos valores documentados, que al igual que cuando hablamos de componentes, si yo vengo y lo modifico, se va a modificar en todos los usos que tenga. Y eso nos va a venir muy bien para cuando querramos cambiar algún color. Entonces vamos agregando todos los colores. Como pueden ver, también se puede hacer picando el color desde acá para no tener que estar copiando todos específicamente. Y les tendría que quedar algo así o así, como pueden ver acá. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar estos colores en este diseño. Así que cerramos el modal, tenemos acá nuestro pequeño diseño. Y lo que vamos a hacer es empezar a documentar estos colores. Entonces vamos a empezar con el fondo. Si lo tienen seleccionado van a ver que yo tengo acá puesto un relleno. Bueno, lo que vamos a hacer es apretar estos botoncitos y vamos a elegir acá el color de fondo. Entonces, como ven, ahora nos aparece ya documentado. Ven que es distinto, ya no es un campo libre. Y ahora vamos a seguir haciéndolo con los distintos colores que tenemos.
voy a seleccionar el botón y al botón le voy a poner el color primario. Voy a seleccionar el texto del botón y le voy a poner el color de texto. Voy a seleccionar el título y el precio y a estos dos les voy a poner el texto, pero a la descripción le voy a poner el color secundario. Y a los disponibles les voy a poner el color de acento, porque quiero que esto esté así en verde para que lo noten. Quiero que la descripción esté un poco menos, con menos jerarquía, entonces la pongo de este color secundario y al precio y al título les pongo el color de texto. Como les digo, ustedes siéntanse libres de jugar con esto todo lo que tengan ganas. Así que ahora cuando yo selecciono la card, si voy acá, cuando ustedes seleccionan un elemento, acá pueden ver todos los colores que hay adentro. Vamos a ver que todos los colores que tengo están documentados. Si les queda algún color sin documentar, busquen dónde está para poder relacionarlo con la variable. Y como les decía, pueden cambiarlos por los colores que les guste. De hecho, van a ver que si yo voy a la variable y un color lo modifico, se va a modificar en los usos que tenga. Pero por ahora, cada variable tiene simplemente un significado y no cambia con el contexto. Para que las variables tengan más de un valor y puedan adaptarse a los contextos, tenemos que crear lo que llamamos modos. Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuevamente nuestro modal de variables. Van a ver que tenemos nombres, valores y tenemos acá un más. Vamos a apretarlo. Y van a ver que eso nos va a crear un nuevo modo. Yo lo que voy a hacer es llamarlos light y dark, porque lo que vamos a hacer acá justamente es jugar con tener un dark mode para esta misma card, es decir, un diseño oscuro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar todos los nuevos valores de este diseño. Estos son los colores que yo les propongo, pero obviamente ustedes pueden utilizar los colores que tengan ganas. Como pueden ver, lo que voy haciendo es tomar estos colores que hay acá. Y ahora sí, ya tenemos nuestros dos modos. Nuestro light y nuestro dark. Lo que vamos a hacer ahora entonces es usar esos modos. Cerramos nuestro modal de variables, vamos a nuestra card y vamos a ver que acá, donde dice apariencia, vamos a tener un... no sé cómo describir este icono. Este icono que cuando le hacemos hover dice Apply Variable Mode. Lo que vamos a hacer es abrirlo y vamos a ver que tenemos dos modos. Está puesto en automático, pero lo podemos pasar a cualquiera de los dos que querramos. Así que cuando lo pasamos a Dark, de repente tenemos una card en un diseño oscuro. Volvemos a Light y vuelve perfectamente a Light. Y también podemos aplicar los modos con secciones, es una forma bastante sencilla y bastante entretenida de utilizar. Básicamente lo que hacemos es ir a nuestra sección, nuestra herramienta de sección, crear una sección, poner el nombre que querramos y cuando le ponemos adentro un elemento, ahora la sección va a tener también este valor en appearance, le ponemos dark y ahora si a nuestra card le ponemos auto, o sea que se adapte según el contexto, cuando la paso acá se va a convertir en dark. Si yo a este le cambio el valor de dark a light, lo va a cambiar a light. Es bastante divertido y bastante sencillo de hacer. Como habrán visto, entonces podemos modificar muy fácilmente el color según el contexto, pero también hay bastantes otras cosas que modificar. Para poder jugar un poquito con esas cosas y ver cómo funcionan, nos vamos a ir al Playground, que es esta otra página que van a encontrar en este archivo. Cuando vienen acá van a ver que tienen 3 secciones y distintas cards con las que van a poder jugar. Los invito a pasar un ratito acá jugando y tocando y van a ver cómo cambian según el contexto, no solo de color, sino también de idioma, de tipografía, de estado. Miren, en este caso está agotada. En este caso está disponible, pero además es mucho más ancha y mucho más grande en general. Y la carta se adapta sin problema a todas estas diferencias. Esto es porque tenemos armadas unas variables. Vamos a ver entonces ahora las distintas variables que podemos seguir utilizando para crear todas esas modificaciones, más allá de los colores. Ahora que ya exploramos todos los distintos usos que podemos darle a las variables, vamos a aprender sobre cada una. Ya vimos colores, vamos con números.
Las variables numéricas son muy útiles para definir valores repetidos a lo largo del diseño. Y además para poder modificarlos en distintos contextos. Por ejemplo, entre mobile y desktop cuando queremos que distintos valores se modifican. No solo que se adapte como en auto layout, sino que se modifique el tamaño del padding, el tamaño de las letras, etc. Dependiendo del objetivo que tengamos, vamos a armar una nueva colección o no. En este caso lo vamos a hacer y después vamos a charlar un poco sobre en qué casos crearlas y en qué casos no. Vamos a ir al lado del nombre de nuestra colección, a Create Collection, y en este caso le vamos a poner tamaños de nombre. Una vez que estemos acá adentro, vamos a ir a crear variable y vamos a crear una variable numérica. Como pueden ver, nos va a crear acá este cuadrito y vamos a crear una que se llame esquinas. De valor le vamos a poner 10. Vamos a crear otra variable numérica y le vamos a poner el nombre padding y de valor le vamos a poner 16. Y por último, una más que le vamos a poner ancho y le vamos a poner 275. Ahora nos vamos a mover a aplicar estas variables sobre nuestro diseño. Vamos a empezar con el padding. Si no saben lo que es el padding, los invito a repasar la clase de Auto Layout, nuestro video anterior. Lo que vamos a hacer es hacer hover sobre nuestros valores de padding y van a ver que ahora que hemos creado esta colección, si no, no les va a aparecer, nos va a aparecer este iconito. Es el icono que más vamos a ver con variables, lo vamos a ver por todos lados. Lo vamos a apretar y nos va a aparecer acá el valor. Vamos a ponerle padding y lo mismo para el otro lado. Esto funciona como todas las variables. Si yo voy y modifico acá este valor de padding, se va a modificar en el uso. Pero vamos a dejarlo en 16 por ahora. Ahora vamos a aplicar el valor de la curvatura de las esquinas. La lógica es la misma. Vamos a ir a nuestro campo de curvatura, vamos a seleccionar el icono y vamos a seleccionar el valor de esquinas. Y ahora vamos a aplicarlo en el ancho. En este caso, en vez de hover, lo que hay que hacer es seleccionar para abajo. Vamos a tener estos distintos valores que ustedes ya conocen de Auto Layout. Vamos a ir a aplicar variable y vamos a poner el valor de ancho. Ahora lo que necesitamos es un modo diferente porque la gracia de las variables no es únicamente documentar valores, sino documentarlos justamente en distintos contextos. Creamos nuestro segundo modo. Yo les voy a poner S y M. También pueden crear un tercer valor que se llame L y seguir explorando cómo crecen estos valores. Vamos a cambiar las esquinas por 20, 12, el padding por 20 y el ancho por 400. Pero es solo para explorar, ustedes pueden probar los números que tengan ganas. Entonces ahora, como yo tengo aplicadas estas variables, cuando yo cambie el contexto de S a M, mi diseño se va a modificar. Tengan en cuenta que si ustedes mueven esto manualmente, el ancho va a perder su relación con la variable, tienen que ir y aplicarla nuevamente. Y así podemos crear una card que se modifica en su tamaño. Los valores numéricos también los pueden usar para el gap, los pueden usar para el porcentaje de opacidad. Cualquier lugar en el que vean un número van a poder aplicar una variable y por ende modificarlo según el contexto. Nuestro segundo tipo de variables son las string variables. Estas son las variables de texto. Este tipo de variable lo que nos permite es definir distintos textos que pueden justamente cambiar según el contexto. Uno de los usos más reconocidos es cambiar de idioma. Pero además, esta variable particularmente, pero todas las que estamos viendo, son muy útiles para el prototipado avanzado. Pero eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver cuando hablemos de prototipos. Por ahora vamos a hablar de variables solamente en el contexto del diseño estático, como estos casos. Así que lo que vamos a hacer es usar las string variables en este caso para crear una colección relacionada a el idioma en el que está esta card. A veces tenemos un diseño que queremos modificar según el contexto del idioma, queremos ver cómo funcionan distintos idiomas, así que vamos a hacer una prueba para ello. Lo que vamos a hacer es ir a nuestra modal de variables y vamos a crear una colección nueva. A esta colección le vamos a poner de idioma de nombre. Vamos a ir a crear una variable, vamos a crear una variable de string. Y ahora yo lo que voy a hacer acá es ingresar todos los textos que tenemos en nuestra card. Empezamos con título, entonces ingreso el valor. Seguimos
con otro string, le vamos a poner descripción y vamos a poner milanesa de carne acompañada. Y una vez que tenemos todas creadas, vamos a aplicarlas en nuestro diseño. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro título. Y vamos a ir esta vez acá arriba, donde dice texto. Vamos a ver qué tenemos para Select Machine Layers, Create a Link y Apply a Variable. Vamos a aplicar una variable. Y acá vamos a ver que tenemos también valores numéricos, pero nos queremos ir a título. Hacemos lo mismo con todos los textos que elegimos relacionar a una variable. Y una vez que ya los aplicamos todos, vamos a crear el otro modo. Así que nos vamos a nuestra colección de idioma y vamos a crear un nuevo modo, como ya sabemos. Y en este caso va a ser español e inglés. Así que ahora nos vamos a poner a traducir todos los textos. Bueno, una vez que tenemos nuestros dos idiomas completos, vamos a cerrar el modal y ahora vamos a probar qué pasa cuando cambiamos el contexto. Como ven acá, en apariencia nos aparecen todas las distintas colecciones que hemos creado y vamos a movernos al inglés. Y como ven, el diseño se adapta perfectamente a nuestro nuevo idioma. Y con todas estas distintas cosas podemos ir jugando e ir modificando según querramos usarlo. Los string variables no solamente se utilizan para texto explícito que vamos a tener escrito, sino en distintos usos que el texto tiene a lo largo del diseño. Por ejemplo, se puede aplicar a familias de fuentes. Vamos a probarlo en este caso. Por ejemplo, vamos a seleccionar el título que tenemos en nuestra card, en nuestro diseño. Vamos a abrir acá la fuente, como ya sabemos en este selector. Y en este caso nos vamos a ir acá arriba, al lado del título, donde dice aplicar variable. Vamos a seleccionarlo. Y esta vez vamos a hacer el proceso de una manera diferente. Así lo aprenden desde otro lugar. Vamos a crear la variable desde el valor y no al revés. Vamos a seleccionar este botón de más, que nos va a crear una nueva variable. Acá lo vamos a hacer en la colección que querramos. En este caso lo vamos a hacer en idioma. No porque lo necesitemos, sino porque es lo que nos va a resultar más práctico. Y le vamos a poner font principal de nombre. Vamos a crear esta variable y vamos a aplicársela a todos los elementos de texto que tenemos. Como ven, en este caso solamente es la font, así que no va a modificar el peso visual que tenga cada uno. Una vez que la tenemos creada y la tenemos aplicada, van a ver que ahora cuando yo selecciono el texto me aparece ahí linkeada. Desde acá la desrelaciono y desde acá la vuelvo a relacionar. Muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora entonces para probar qué pasa cuando modificamos el contexto es ir a nuestra variable y agregar otra font diferente. Entonces, en español tenemos WorkSans, vamos a probar otra diferente. Lo que tiene esto de poco práctico es que tenés que escribir manualmente el nombre de la font. Y si lo haces mal no la va a tomar. Pero es muy útil porque hay casos en los que una fuente en la que estamos trabajando no tiene ciertos caracteres que va a necesitar cierto idioma. Por ejemplo, en español cuando usamos la ñ o una tilde. Así que podemos variar la font según el idioma para que pueda adaptarse también al tipo de caracteres que ese idioma tenga. En este caso lo vamos a hacer simplemente para divertirnos y probarlo. Entonces ahora cuando paso del español al inglés, la fuente también se modifica. Y por último, nuestro último tipo de variables se llaman boolean. Tal vez recuerden cuando vimos componentes que una de las propiedades de los componentes se llama boolean y nos sirve para mostrar y ocultar layers. En este caso la lógica es la misma, solo que podemos hacerlo sobre distintos contextos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir nuevamente a nuestras variables. Vamos a crear
una colección nueva y le vamos a poner disponible, así con un signito de pregunta. Y lo que vamos a hacer es crear una variable de boolean, le vamos a poner disponible y en el caso en el que sí va a estar en true, en el caso en el que no va a estar en false. Tenemos nuestros dos modos, sí y no. O sea, cuando está disponible está milanesa a caballo y cuando no. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ir a este botoncito donde dice disponibles y vamos a aplicar nuestra layer. Esto es un poco difícil de entender, así que si es la primera vez presten atención. Vamos a elegir la capa a la que le queremos aplicar esta variable y esto solo funciona si tienen creada una variable de boolean. Si no la crearon no lo van a poder hacer. Una vez que la tienen creada, lo que vamos a hacer es irnos hacia este ojito loco que pueden ver acá, el de apariencia, el que nos deja ocultar. Le vamos a dar clic derecho con el mouse. Ojo, no es clic izquierdo, el clic de siempre no es, porque ese solo lo activa. Le vamos a dar el clic derecho para que nos dé estas opciones y ahí sí vamos a poder aplicar este valor de boolean, que ahora van a ver nos aparece de esta manera con este icono ahí abajo. Entonces, una vez que lo tenemos aplicado, vamos a poder cambiar el contexto. Vamos acá, disponible, pasamos a no y van a ver que desaparece y aparece. Esto mezclado con otras cosas lo que nos permite es crear distintos estados, distintos casos. Entonces, las colecciones no necesitan ser de un solo tipo de elemento. Vamos a agregar color. Vamos a seleccionar para sí un color, el color que estamos usando ahora como color primario. Podemos picar este color. Pero no vamos a elegir un gris. Ahora vamos a ver un poquito más sobre este tema. Vamos a hacerlo así en este caso solamente para el ejemplo. Y lo que vamos a hacer es aplicar el color, vamos a cambiarlo por este. Entonces ahora cuando no esté disponible se va a grisar. Entonces si yo lo cambio a disponible, aparece y el botón funciona. Y si lo paso a no disponible, no funciona. Esta opacidad puede que esté un poco alta. Nos podemos ir de vuelta acá. Agregamos ahora uno de números. Y le ponemos opacidad del texto. En sí va a estar 100 y en no va a estar al 50. Entonces ahora me voy a este texto. Vengo acá a la opacidad, le aplico la opacidad de texto y miren ahora sí, se ve bien deshabilitado el botón. Entonces, cuando hay milanesas, van a ver cuántas quedan y van a ver el botón para apretar y cuando no hay milanesas, se nos grisa todo el botón. Y así hemos usado variables para convertir esta card en una cosa totalmente modificable de idiomas, de colores, de tamaños, de disponibilidad. Pero tal vez les quede un poco de dudas. ¿Cuándo creamos nuevas colecciones y cuándo usamos las mismas? Tener varias colecciones nos ayuda a organizarnos y a crear distintos modos que puedan ser independientes entre sí. Por ejemplo, en los diseños que hicimos recién, el Dark Mode puede ser S o M, así como en español o en inglés puedo tener un diseño disponible o no disponible. Esto funciona porque esos distintos modos están en colecciones diferentes. No hay una regla general de qué hacer. Lo mejor es que según las necesidades de su proyecto vayan encontrando cómo les conviene organizarlo. Ahora, un buen uso que pueden tener en cuenta es anidar variables. ¿Qué significa esto? Utilizar ciertos valores de manera repetida a lo largo de distintas colecciones. Esto es muy útil, por ejemplo, con colores. En este ejemplo yo creé una colección de colores bases sin ningún modo. Como pueden ver, son los colores básicos de mi diseño. Y después lo fui aplicando a distintos usos que quería darle. Por ejemplo, entre Dark y Light. Como pueden ver, los valores están aplicados adentro, anidados en el diseño. A la hora de crear la variable de color, en vez de poner un valor hexadecimal, lo que hacemos es asignarle como valor otra variable de nuestra colección. Por ejemplo, en este caso, la colección de colores base. Vamos a ver cómo se ve en un ejemplo. Si yo entro acá a variables locales y veo este color que habíamos visto antes, voy a librerías, elijo color primario. Como pueden ver ahora, yo a este botón le había cambiado el color de color primario a este valor hexadecimal del mismo color para que pudiera modificarse según el contexto. Pero ahora lo que hice fue linkear el valor de ese color a color primario. Entonces,
Funciona de la misma manera mi card si volvemos a nuestro diseño. Cuando lo paso de disponible a no disponible funciona de la misma manera, pero ahora este color en no disponible está linkeado, está relacionado con mi color original. Entonces si yo lo modifico, se modifica, aunque este no sea el color que esté aplicado ahora. ¿Por qué? Porque adentro de este valor de disponible linkeé el color. Si yo lo deslinkeo y ahora modifico el color original, no va a cambiar nada, porque no está relacionado. Pero si lo linkeo, se relaciona. Y eso es clave para poder sostener esta documentación de manera escalable. ¿Por qué? Porque nos permite usar un mismo color en distintos elementos, nos permite tener una documentación que si modificamos el color principal, se modifica a lo largo de todo el diseño. Y además nos permite dar para un mismo color distintos usos o que se cambie de distintas maneras. Cuando ustedes tienen un diseño complejo y grande que va a cambiar de modo claro a modo oscuro, no van a necesitar que todos los blancos pasen a negro, que todos los celestes pasen a azules. Va a depender según el contexto. Por ejemplo, a veces mantenemos un botón con los mismos valores, pero hay otros textos que sí cambian su color, porque el fondo cambia y necesitan un mejor contraste. De esta manera podemos jugar con distintos cambios de color en distintos contextos y que los mismos colores puedan cambiar hacia colores diferentes sin dejar de estar todos documentados y relacionados entre sí. Y por último vamos a hablar de Scoping Variables. Cuando tenemos muchas variables de cada tipo, se puede empezar a volver un poco molesto scrollear cuando las intentamos aplicar. Como veíamos hoy, por ejemplo, si yo voy acá a aplicar, cuando quiero aplicar una variable de texto, me aparecen todas las de números y todas las de texto que tengo en todo el diseño. Y yo no quiero aplicar la opacidad de un diseño o el ancho como un valor, porque si yo lo pongo se me va a poner un número ahí, no tiene nada que ver con lo que quiero hacer. Para eso tenemos el scoping de las variables. Nos permite trabajar más cómodos y documentar de mejor manera. Porque lo que hacemos es escopear el uso de esas variables. Es decir, limitar para qué se puede usar cada una de las variables, así cuando la vas a aplicar no te aparece cualquier cosa. Entonces, si vamos a las variables locales y nos vamos acá a los settings, van a ver que cada uno de los usos, no cada modo, sino cada uso, lo vamos a poner disponer para distintas cosas. Vamos a nuestra pestañita que dice Scope y van a ver que tenemos acá todas las cosas para las que se puede usar. Según el tipo de variable vamos a tener distintas opciones. En los boolean no vamos a tener esa opción porque es bastante más lineal, pero en color y en números y en texto vamos a encontrar distintos tipos de uso que podemos darle. Entonces si vamos a idioma y vamos a scope, sabemos que esto no queremos que se use como fuente, no queremos que se use como peso. Yo no quiero que la fuente sea milanesa caballo, no quiero que bold o semi-bold sea milanesa caballo, solo quiero que sea contenido de texto. Entonces puedo dejar solo ese seleccionado. Y si voy a la font y voy a scope, puedo dejar solamente la familia de la font y no el contenido de texto. Entonces yo ahora cuando voy acá no me va a aparecer la font porque sabe que no es un contenido de texto, pero acá sí me va a aparecer. Y si yo lo aplico a todos mis textos, vamos a ponerle acá a todos solamente contenido de texto. Ahora cuando voy a aplicar la font, van a ver que solamente me encuentro esa y es mucho más cómodo porque ya sé fácilmente cómo aplicar la fuente, no tengo que estar scrolleando entre mil cosas y cuando me voy al texto solo encuentro las cosas que quiero aplicar ahí. Eso mismo se puede hacer con números, se puede hacer con colores, no se puede hacer con boolean porque como les decía el valor es más lineal, pero es muy útil para poder darle una información extra a esa documentación. Sabemos para qué se usa el color, en qué contexto vamos a indicar bien para qué tipo de elemento lo utilizamos. Y con eso terminamos con variables y nos vamos a hablar de estilos. Ahora pasamos a hablar de styles o estilos. Los styles son una forma de documentar y reutilizar ciertos valores a lo largo de nuestros diseños. Al igual que con las variables, estamos documentando en nuestro sistema de diseño ciertos usos que ciertas propiedades van a tener en justamente nuestro diseño. Como styles podemos documentar colores, sea para relleno o para líneas, que esto puede incluir fotos, gradientes y hasta videos, textos, pero no hablamos de textos escritos como con las variables, sino de las propiedades que tienen nuestros campos de textos, que seguramente recuerden del video 1.
Efectos, y estamos hablando de sombras, sean internas o externas, blurs, para el layer o para el background, y grillas. Todos los tipos de grillas que existen pueden hacerse styles. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La principal diferencia entre variables y styles es el tipo de valores que utilizan. Las variables usan valores que son singulares, por ejemplo valores sólidos, números, textos y valores boolean de verdadero o falso. Mientras que los estilos pueden utilizar valores singulares, pero también pueden utilizar data con múltiples factores y formatos. Por ejemplo, un gradiente que tiene múltiples valores de color, o una imagen, o incluso un video que tenga un blend mode aplicado. La otra gran diferencia es que las variables pueden cambiar ese valor según el contexto, mientras que los estilos no. Entonces, las variables nos van a permitir documentar colores absolutos al igual que los estilos, mientras que los gradients, imágenes u otros rellenos no absolutos solo van a poder ser documentados como estilos. Los efectos y las grillas solo van a poder ser documentados como estilos. Cuando hablamos de fonts, si es la familia tipográfica o el peso de la font, se puede documentar como ambas, pero va a haber otros valores que en conjunto solo se van a poder documentar como estilos. Ahora lo vamos a ver mejor en el ejemplo. Y además pueden modificar la definición según el contexto solo las variables. Es decir, las variables van a poder tener un color brand que va a cambiar entre el modo oscuro y el modo claro, mientras que los estilos, si documentamos un color brand, siempre va a tener el mismo valor. Sea un gradient o un color fijo, va a ser siempre el mismo. Empezamos a aplicarlo acá en nuestro diseño. Vamos a empezar entonces con nuestro título. Hay dos formas de crear estilos. Podemos hacerlo desde lo general, acá pueden ver que ya creé un estilo de ejemplo, o puede ser específicamente sobre el diseño. En este caso vamos a seleccionar nuestro título y nos vamos a ir a estos circulitos que tenemos acá. Vamos a aplicar estilos y vamos a crearlo desde acá. Le vamos a poner H1 y de descripción le vamos a poner títulos y botones principales. Vamos a ir a crear estilo y así se va a haber creado un estilo que documenta, como pueden ver, no solo la familia tipográfica, sino todos los valores que yo tengo para el uso de este texto. Y como pueden ver son todos los valores. Si quiero que tenga una decoración, si quiero que sea bold, el tamaño, el espaciado, todo queda documentado. Y de esta manera podemos tener una documentación efectiva y escalable de los usos que hacemos de estos textos. Algo muy interesante es que adentro de esa documentación podemos usar variables. Y ahí es a donde estos dos mundos empiezan a mezclar un poco. Entonces si yo vengo acá, puedo aplicar la variable de font, puedo aplicar una variable de peso, puedo aplicar una variable para el tamaño tipográfico. No tengo una documentada, pero podría documentar una si quisiera y podría ser así. Entonces creo esa variable y la aplico y así puedo empezar a reemplazar todos estos valores por variables. Y de esa manera, cuando yo tengo aplicado el estilo, sí se va a poder adaptar a contextos porque sus valores internos van a estar relacionados a variables. Y así podemos ir documentando toda la jerarquía de texto que tenemos. Si lo queremos editar, como les mostraba, podemos ir o desde donde está seleccionado o desde los estilos globales. Seleccionamos este botoncito de settings y acá podemos editar todo lo que queramos. Otro tipo de style que puede crearse es una sombra. En este caso lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, este botón. Nos vamos a efectos y vamos a crear un nuevo efecto con la sombra. Crear efecto y como pueden ver ya nos propone crearlo como un estilo. Esto como variable no se puede utilizar. Entonces de nombre le vamos a poner sombra card o sombra botón en este caso. Descripción shadow para usar en botones. Creamos nuestro estilo. Como pueden ver ya está documentado. Obviamente podemos editar todo lo que tengamos ganas. Modificar ese tono. Incluso traernos, sí, ya saben, un color y distintos valores desde nuestros variables. Y así también relacionar siempre que haya un número y siempre que haya un color. Ustedes saben que vamos a poder poner algún tipo de variable. Así que con eso podemos terminar de documentar
nuestra sombra. Incluso podemos documentar el blend mode. Esto es básicamente, quienes vengan de otras áreas del diseño lo conocerán un poco más, pero es básicamente cómo se relaciona una capa con la otra y cómo traspasa la luz y la imagen en general. Así que es un nivel de customización bastante útil para tener documentado. Y de esa manera, con esta no muy linda sombra, vamos documentando todos los distintos usos que tiene nuestro diseño, utilizando tanto variables como estilos en conjunto. Otra cosa que habíamos dicho que se puede hacer solo en styles y no se puede hacer en variables son las imágenes. Acá tenemos esta imagen muy linda de un huevo frito que vamos a crear como estilo. Así que nos vamos acá. Van a ver que nos deja documentar como estilo o como variable, porque los colores se pueden documentar como ambas. Pero si se fijan, cuando voy al estilo es la foto y cuando voy a la variable, me va un color. ¿Por qué? Porque no puede documentar la imagen. Así que lo vamos a ir a hacer como estilo, porque la imagen no la puede documentar. Le vamos a poner foto de card, descripción, foto que se utiliza en la card. Esto de por sí no suena muy útil, tipo, ¿por qué querría documentar una imagen como un estilo más allá de poder reutilizarla? Que ojo, es algo bastante útil. Esto además nos permite sumar distintas capas y estilos de cómo se conviven esas capas entre sí, lo cual nos permite dar cierto estilo o cierta customización que podríamos llegar a necesitar a nuestra imagen y eso sí poder tenerlo constantemente documentado. Entonces, si yo quiero que la imagen tenga, no sé, un tono sepia, y bueno, voy a ir encontrando la manera entre mis documentaciones de llegar a ese punto y poder ya tenerlo así documentado. Entonces, cuando yo quiero utilizar ese estilo, va a aparecer siempre de esa manera, porque si yo acá voy, lo desrelaciono, lo relleno con nada, no lo tenemos rellenado de blanco. Yo me vengo acá, voy al estilo, lo selecciono y nos aparece perfectamente aplicado como lo habíamos documentado. Y por último vamos a crear un estilo de grilla. Esto también es muy sencillo para siempre poder mantener la misma grilla que queramos reutilizar. La creamos, no importa cuál utilicemos, cuál hagamos, si son columnas, qué margen tiene, qué gap tiene, cuántas columnas, todo eso lo podemos modificar como nosotros tengamos ganas, incluso el color, para que no nos lo cree siempre automáticamente del mismo color. Y así como creamos nuestra grilla, la documentamos. Creamos el estilo, le ponemos grilla a card para organizar el diseño en cards, como ustedes tengan ganas. Y así queda también documentada nuestra grilla. Y ahora cuando yo deselecciono todo y me voy a la parte general del diseño, me voy a encontrar con todos estos distintos valores que fui documentando y que a su vez también se pueden relacionar con las variables. Y de esa manera tengo un diseño escalable, bien documentado y que me va a servir para hacer crecer y seguir trabajando en un diseño que se mantenga coherente y cohesivo. Todo esto además puede utilizarse en librerías, que es una forma muy útil y que vamos a ver y hablar en el video que viene sobre cómo documentamos y compartimos esa documentación a lo largo de nuestros diseños en un proyecto. Así que eso fue todo por hoy, esos fueron variables y styles. Los invito a jugar, a hacer sus propias cards, aplicar todo y compartirnos sus diseños en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @estudiandoUX en todos lados. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo.